¿Qué riesgos hay al hacer una inversión inmobiliaria en el Caribe? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué cosas me puede pasar y qué cosas puedo controlar y qué cosas no puedo controlar? Vamos por lo más básico a lo más complejo, por favor. Bueno, pues esa es una pregunta muy importante y me parece excelente, mi estimado Ignacio, que sea nuestro punto de partida del día de hoy. ¿Qué puede pasar? Y esto es clave, Ignacio, y créeme que yo he tenido que recibir asesoría y acompañamiento y rodearme en mi equipo de personas que hagan algo que yo no soy tan bueno, y es personas que piensen mal. Uno necesita gente que piense mal. Yo Ser personalmente mal tengo pensado, en mi así, equipo mente sucia. un mal pensado. Yo en mi equipo de trabajo aquí en Colombia tengo una persona que es buenísima para eso. O sea, cada vez que yo tengo que plantear un negocio, revisar un contrato, tomar una decisión profunda, se la comento y le digo, a ver, con ese pensamiento sucio que tiene usted, dígame qué riesgos pueden llegar a surgir en este negocio para hacer el negocio que ustedes quieran, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y es que de verdad en el mundo inversionista se necesita, se requiere. No podemos ser tan cándidos, no podemos ser tan inocentes. Uno tiene necesariamente que pensar en qué pasa si las cosas salen bien y también qué cosas pueden llegar a salir mal y qué pasaría o cómo puedo manejar esas circunstancias si salen mal. En el caso de la inversión inmobiliaria en el Caribe, lo primero que tenemos que considerar es un incumplimiento unilateral del desarrollador. Es decir, ¿qué pasa si el desarrollador al que yo le estoy colocando mi dinero no cumple su palabra? Y no cumple su palabra significa no cumple con la obra, No cumple significa con el no se contrato que realiza, está. no cumple con el contrato, o a veces se realiza tarde, o a veces vamos a ir más fuerte, vamos a arrancar de lo más fuerte. No se hace la obra, que no llegue a hacerse la obra. ¿Qué pasaría con mi dinero si no llega a ejecutarse la obra? ¿Qué pasa? Ese es un primer riesgo. Ahora los vamos a ir comentando todos y cómo podemos manejarlo. ¿Qué pasa si sí se hace la obra, pero no en las condiciones que estaban acordadas en el contrato? Por ejemplo, de tiempo o de calidades. Es decir, si la obra se corriera un año, ¿qué puede pasar? O además de eso, me prometieron unas calidades, pero me entregaron otras muy diferentes. Eso es una manera también de ver mermada mi inversión, y eso es delicado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el acuerdo que yo he hecho con el desarrollador con el cual estoy invirtiendo, definitivamente siento que hay elementos del contrato a los que no se está dando cumplimiento? ¿Yo a quién puedo acudir? Yo tengo una asociación de consumidores, yo tengo un procedimiento para poder hacer una reclamación. ¿Cómo puedo yo garantizar una devolución de dinero o una reclamación en un proceso normal que pudiese llegarse a presentar? Pero en términos generales, de lo que estamos hablando es de gente que no cumple su palabra. Ustedes saben que en el mundo inmobiliario hay de todo, ¿no? Hay desde el que no es dueño ni siquiera de los terrenos que está vendiendo Sí. hasta lo que ustedes quieran. Gente que definitivamente no cumple. Entonces, ¿cómo puedo yo en una lista de chequeo garantizar que estoy frente a un buen desarrollador? Nosotros aquí vamos a lanzar una frase que a mí personalmente me gusta muchísimo, de Robert Kiyosaki. Y él dice: no se puede hacer un buen negocio con un mal socio. No es posible. Ah, Él dice, esto se cumple hasta en el matrimonio. No se puede hacer un buen negocio con un mal socio. Entonces, cuando estamos hablando de inversiones, las inversiones las hacemos con seres humanos, y obviamente lo que necesitamos son buenos seres humanos que cumplan su palabra, que respeten su código de honor, y por lo tanto es ahí a donde más nos tenemos que concentrar. Hay gente que se concentra mucho en qué dice el contrato, qué dice la ley, y entendemos a los abogados. Tú y yo somos ingenieros, Ignacio, y lo entendemos. Pero más allá de lo que se consigue en los contratos, que por supuesto debe reflejar ese acuerdo entre las partes, tenemos que mirar también quiénes son las personas. Tenemos que concentrarnos muchísimo en el con quiénes
vamos a hacer los negocios. Eso es fundamental. Yo creo que ahí está el origen y obviamente los posibles riesgos que pueden surgir, Ignacio. Así es. Otro tipo de riesgos que pueden surgir es desde el punto de vista del ángulo del inversionista, ¿no? También hay incumplimientos por parte del inversionista. ¿Qué pasa si es que no logro sacar mi crédito hipotecario? ¿Qué pasa si incumplo con los pagos puntuales de las cuotas acordadas? ¿Qué pasa si es que tengo un accidente? Si es que quedo cesante, ¿qué pasa si es que... Vaya, hay tantas cosas que pueden ocurrir en el camino que, así como hay un incumplimiento del contrato por parte de la inmobiliaria, puede perfectamente haber un incumplimiento de contrato por parte del inversionista. Y esos son los dos ángulos que tú tienes que de alguna manera manejar y ver cómo actuar antes de. Esto es una frase que yo también, dado que tocaste una frase, hay una frase que me gusta mucho que es: las guerras se ganan antes de entrar al campo de batalla. Ahí dice uno de mis mentores favoritos, el señor Érico Rocha, a quien sigo muy aférreamente, y él permanentemente dice: mira, para tú poder tener resultados reales en los negocios que hagas, debes prepararte ante todos los posibles escenarios que ese negocio puede traerte. Yo particularmente mis negocios los manejo en tres grandes escenarios. Escenario extremadamente positivo, lo mejor que me puede pasar, lo peor que me puede pasar y un escenario medio. Y mi análisis es, ok, ¿cuál es el peor escenario que me puede enfrentar? Y si es que yo estoy dispuesto a, o qué haría si me pasa lo peor. Mira, haría esto, check, 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 check. Y cuando uno hace ese ejercicio y se prepara para lo peor y espera lo mejor, dice: mira, esto estoy dispuesto a arriesgar, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Pondera y dice: estoy dispuesto a que si me pasa lo peor, ya sé lo que tengo que hacer y estoy dispuesto a asumir ese riesgo, o no. O no, hay veces que no estoy dispuesto. Por ejemplo, una historia. Érase una vez hace un mes y medio atrás, literalmente un mes y medio atrás, y tomé la decisión de viajar a Chile con fronteras cerradas, con la promesa de que se abrían fronteras a fin de mes, hablando de junio con N, y se abrían al 30 de junio las fronteras. Hablé con mi mujer porque venía el cumpleaños de mi hija, el 26 de junio, y yo tenía que estar acá para celebrar su cumpleaños. Ya habían pasado más de 2 meses desde que yo estaba en Brasil, y mi hija, que aún está en Chile, iba a estar sola, y eso no era aceptable. Pero mi hijo más chiquitito, que tenía 4 años, que cumplía 4 años, tiene cumpleaños el 13 de julio, por lo tanto existía el riesgo de que yo no alcanzara a regresar. Me encuentro uno en Chile, ya puedes saber tú cuál fue el resultado que eso tuvo. Las fronteras no se abrieron, se extendió al 15, del 15 se extendió al 29 y luego se abrieron con restricciones, solamente con pase de movilidad, el cual implica una vacunación, la cual yo no había realizado aún. Pero cuando hablé con mi mujer a enfrentar esta situación, le dije: mira, tengo que ir, no hay, vaya, es algo que quiero hacer, pero está el riesgo de que yo no pueda volver. Estamos dispuestos a asumir el riesgo de que yo pierda el día del cumpleaños del Tomás. Lo que no consideramos el Día del Padre, que fue ayer domingo, aquí en Chile fue el Día del Niño, pero el Día del Padre fue ayer en Brasil, y también lo perdí. Entonces, y la respuesta fue sí. Estuvimos dispuestos a asumir el riesgo de que yo me demorara más de la cuenta de volver. Y frente a ese escenario, actué. Compré mi pasaje con derecho a cambio. Pagué un pasaje carísimo porque me preparé. Dije: mira, voy a sacar un pasaje con derecho a cambio porque si me cierra la frontera no pierdo el pasaje. Lo cambio de fecha simplemente. Entonces pude actuar. Entonces, dentro del punto de vista económico, sufrí, pero yo ya estaba preparado para ese escenario. O sea, cuando me dijeron que no se abrían las fronteras, era un escenario que era esperable y sabía cómo actuar en consecuencia. Y eso simplifica enormemente la toma de decisiones. Entonces, no es que no hay riesgo a la inversión inmobiliaria, hay riesgos en la inversión inmobiliaria. La pregunta es cómo los enfrentas y cómo los resuelves antes de invertir, no ya habiendo invertido.